Este fanfic no es de mi pertenencia, se encuentra en AO3 y le pertenece a Nalbaren, link del fanfic estará en la descripción de este video. 0 Un cuerpo, dos mentes, la vida con el santo de la espada fallecido. Capítulo 34. El día que gritó la ballena blanca. Resumen. Nota del autor. Edité la etiqueta porque vi a alguien llorando en el comentario. Fue un comentario bastante picante, jaja. Al final, escribo este fic para mi propia satisfacción. Planeo escribir unos 100 o 200 capítulos, si logro mantener la cordura. Si no te gusta el desarrollo lento, probablemente esto no sea para ti. Nota del editor, o sea yo. Yo estoy de acuerdo con el autor. Si a alguien no le gusta el desarrollo lento, probablemente esto no sea para ti, pero cada quien sus gustos. En fin, este fanfic es una joyita, y espero que le den una oportunidad. Sin duda, este fanfic es cine. Capítulo 34. El día que gritó la ballena blanca. ¿Estás listo, Subaru-kun? La voz de Teresia resonó suavemente en su mente. Todos estaban ya en posición, montados en sus dragones, con las armas en la mano. Subaru se sentó detrás de Rem, agarrándola con fuerza mientras el viento fresco de la noche pasaba junto a ellos. No, no lo soy, murmuró. Pero no hay más remedio que hacerlo. En ese mismo momento sonó la alarma de su teléfono. Un sonido extraño que rompió el silencio. Rápidamente miró a Krusch a los ojos y asintió con firmeza. Tropas, estén en guardia. Gritó. Con cada segundo que parecía una eternidad, todos miraban a su alrededor en silencio. El único sonido que podían oír era el extraño timbre de la metía del chico de cabello negro. Arriba, detrás, al lado, los ojos se movían por todas partes, buscando a la bestia. Pero el cielo permaneció vacío. No viene. Krusch frunció el ceño, mirando de reojo a Subaru, que seguía tranquilo a pesar de la falta de movimiento. Entonces, eso es. Uno de los viejos soldados señaló hacia arriba con dedos temblorosos. Todos siguieron su mano. Vieron una silueta enorme que cubría parcialmente el árbol gigante. Justo debajo de la luna, una criatura colosal con brillantes ojos rojos nadaba en el cielo. La bestia voló por encima, irradiando una presión aplastante. Todos se quedaron congelados. Era la primera vez que veían la legendaria ballena blanca. Y de cerca, era mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Nadie podía moverse. Hasta, vete, Rem. Aluma. Los primeros en moverse fueron Rem y Subaru, cargando hacia la ballena con una resolución intrépida. Rem invocó un trozo de hielo que atravesó el vientre de la ballena, sacando la primera sangre. Vamos, chicos. No lloren si me llevo toda la gloria. Subaru gritó a todo pulmón, mostrando una amplia sonrisa. Krusch se quedó mirando con incredulidad. Subaru, de entre todas las personas, fue el primero en atacar, aunque ella sabía lo débil que era. Pero ese coraje temerario despertó algo dentro de ella. Ella sonrió. Tropas. Sigan a esos dos tontos. ¡Oh! Todos rugieron al unísono. La batalla entre la humanidad y la bestia legendaria había comenzado. Ahora que hemos cargado primero, no tengo idea de qué hacer a continuación. Subaru gritó, con los ojos abiertos mientras miraba fijamente al imponente monstruo que había encima. Incluso la sangre que se derramaba por el golpe de Rem caía como lluvia a su alrededor. Subaru-kun. Se acerca la artillería. Justo cuando Rem gritó, un destello de luz estalló detrás de ellos. Una larga hilera de ruedas de artillería impulsadas mágicamente, que brillan intensamente con el maná acumulado. Bum 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 bum. Uno a uno, los cañones desataron brillantes ráfagas de luz que volaron como lanzas por el cielo. Subaru observó con asombro cómo los disparos brillantes se elevaban hacia arriba. Luego se curvó, golpeando el cuerpo de la ballena desde todas las direcciones. Las explosiones iluminaron el cielo. Destellos de magia azul y blanca estallan contra la gruesa piel de la ballena, enviando ondas de choque a través del aire. La ballena emitió un chillido gutural. Mientras se retorcía en el aire, claramente agitado por el golpe. Desde el suelo, Subaru y Rem solo podían observar cómo el humo y las brasas brillantes se dispersaban por las estrellas de arriba. Realmente me golpeó, susurró Subaru con los ojos muy abiertos. Rem asintió, apretando más las riendas. Están lanzando a los desterradores nocturnos. Cierren los ojos. Subaru apenas tuvo tiempo de reaccionar. Un fuerte estruendo resonó en el campo de batalla mientras otra ola de magia surgía del suelo. Este era diferente, más brillante y más nítido. Un cañón brillaba con una luz intensa y un glifo mágico grabado alrededor de su cañón pulsaba con mana puro.
Entonces, un rayo cegador se disparó hacia arriba, un único rayo de luz que atraviesa el cielo como una estrella. La ballena blanca, que volaba arriba, giró demasiado tarde. La explosión impactó de lleno. Un pulso de magia estalló, extendiéndose en una enorme cúpula de luz blanca y azul. Se tragó las nubes, iluminando el campo de batalla como si fuera mediodía. Subaru cerró los ojos con fuerza y cubrió su rostro con un brazo. Incluso a través de sus párpados, el mundo brillaba intensamente. GHH. ¡Qué ridículo! Es como si le hubieran lanzado el sol. Gritó, entrecerrando los ojos para protegerse del resplandor. Cuando la luz cegadora finalmente se desvaneció, abrió lentamente los ojos. Allá arriba, la ballena seguía moviéndose. Maldita sea, ahora que puedo verlo claramente, es realmente enorme, murmuró. ¿Tienes miedo? Preguntó Rem. Sí, por supuesto que tengo miedo, respondió Subaru y luego sonrió. Me da miedo el futuro deslumbrantemente brillante en el que me elogien como el tipo que lo derribó. Rem sonrió levemente. ¿Cuál es nuestro siguiente paso, Subaru-kun? Bien, tenemos que derribarlo para que todos los demás puedan atacar. Vamos con el plan B, Cebo. Rem asintió sin dudarlo. ¿Sí? Ella tiró de las riendas y su dragón dejó escapar un grito antes de despegar. Se lanzaron debajo del enorme cuerpo de la ballena, atrayendo su atención. Como era de esperar, los ojos de la bestia se fijaron en ellos. Con un rugido furioso, comenzó a perseguirlo. No lo puedo creer, la ballena realmente te está persiguiendo, Teresia sonaba mitad sorprendida, mitad estupefacta en su mente. Ella no había presenciado el momento en que Subaru provocó a la horda de Wolgarm durante la crisis de la aldea de Arlan. Para ella, eso sonó imprudente. Pero aún así, ella decidió confiar en él y dejar que él ejecutara esta estrategia. La ballena se sumergió más abajo, acercándose rápidamente a ellos. Su enorme boca se abrió de par en par. Subaru gritó por encima del fuerte viento. El plan B está funcionando demasiado bien. Entonces, un destello. Subaru-kun. Algo viene por detrás. Desde la distancia, un resplandor verde se disparó hacia arriba como un cometa. Krush había sacado su espada, su hoja brillaba intensamente con maná condensado, y en un movimiento suave y elegante, la cortó en el aire. La luz abandonó su arma como el chasquido de un látigo y se elevó con una precisión mortal. Subaru se giró justo a tiempo para ver el arco brillante atravesando el cielo nocturno. Golpeó. Con un crujido ensordecedor, el hechizo impactó a la ballena blanca de lleno en la cara. Su cuerpo se sacudió violentamente, y la sangre brotó de la herida mientras emitía un rugido furioso. Rem tiró con fuerza de las riendas y su dragón se desvió hacia un lado justo a tiempo para esquivar la ira de la criatura. Krush se mantuvo erguida detrás de la línea de tropas, su abrigo ondeando mientras su espada bajaba lentamente y el brillo se desvanecía. Ese era el arte de espada de Krush-sama, dijo Rem con asombro en su voz. Subaru sonrió, aún recuperando el aliento. ¡Qué momento! Y ahora lo llevamos a nuestro campo de juego. Como si respondiera a sus palabras, una segunda descarga de artillería iluminó el cielo. Cañones y magia disparando desde detrás de las líneas. La ballena gritó de dolor y su cuerpo se retorció en el aire mientras se tambaleaba por el continuo ataque. Entonces, su ojo giró. Ardiendo. Fijo en Krush. Se está cayendo. La enorme bestia rugió y se lanzó en picado, descendiendo rápidamente mientras cargaba directamente hacia ella. Su altitud descendió bruscamente, hasta el punto de que incluso las tropas terrestres podían alcanzarla. Dispersar. La orden de Krush resonó en todo el campo. Al instante, los soldados se dispersaron en todas direcciones, despejando el área mientras la ballena se dirigía hacia el capitán a toda velocidad. Pero alguien rompió la formación y cargó hacia la bestia. Wilhelmsen. Gritó Subaru. El anciano ni se inmutó. De hecho, parecía tranquilo y sereno, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Está bien, Subaru-kun, la voz de Teresia resonó suavemente en su mente. Wilhelm es más fuerte que la ballena. Y luego, Wilhelm se elevó. Se levantó una ráfaga de viento cuando se lanzó al aire, elevándose cada vez más alto hasta que las nubes parecieron casi estar a su alcance. En la cima de su ascenso, giró su cuerpo mientras levantaba su espada. Luego se zambulló. Su espada cortó el aire. Y se hundió profundamente en el lomo de la ballena, mientras la sangre brotaba en oleadas. El monstruo emitió un grito ensordecedor, retorciéndose de agonía en pleno vuelo. Pero Wilhelm no se detuvo.
La ballena se revolvió violentamente, su enorme cuerpo retorciéndose en el aire. Se agitó, intentando quitárselo de encima como un insecto pegado a su piel. Pero Wilhelm ni siquiera vaciló. Con la espada en la mano, cavó más profundo. Corte tras corte, tajo tras tajo. Se deslizó por el costado de la bestia, dejando un vívido rastro carmesí detrás de él mientras trazaba su camino como si estuviera grabando venganza en su carne. Subaru lo miró con incredulidad. Eso es, una locura. A su lado, los ojos de Ren brillaron con una reverencia poco común. Ese es el diablo de la espada. Incluso después de mi muerte, todavía te vuelves más fuerte. La voz de Teresia tembló suavemente en la mente de Subaru, llena de algo entre tristeza y orgullo. La batalla se volvió más feroz. Mercenarios y soldados cargaban desde todas direcciones, cada uno luchando a su manera. Espadas, hechizos, artillería mágica. Subaru solo podía observar desde lejos, con los puños apretados sin poder hacer nada. Actuar imprudentemente ahora solo sería un obstáculo, así que solo podemos esperar a que haga otro movimiento, murmuró. Sí. Y llegará pronto. La ballena tiene más ases bajo la manga. Los tenía cuando luché contra ella. La voz de Teresia tenía una tensión silenciosa que Subaru compartía. Yo también me siento inútil, ¿sabes? Félix apareció a su lado, montado en su dragón con una sonrisa irónica. Yo tampoco tengo ataques. Pero tú eres el sanador, nuestro salvavidas. Subaru se giró hacia él. Mientras estés aquí, eres la persona más importante en este campo. ¿En serio? Pareces otra persona. Félix arqueó una ceja. ¿Qué pasó en un solo día? Si tuviera que adivinar, creo que mi espíritu me hizo entrar en razón. Realmente lo necesitaba. Subaru-kun. Wilhelm-sama es. La voz de Ren resonó, llamando su atención. Se giraron hacia el cielo, justo a tiempo para ver a Wilhelm clavar su espada en el ojo de la ballena. Con un movimiento giratorio, la cortó limpiamente. El globo ocular cayó como un meteorito y se estrelló contra el campo de abajo mientras la sangre brotaba de la cuenca abierta. La ballena blanca emitió un rugido atronador y agonizante que resonó en todo el campo de batalla. Y luego, como para burlarse de su dolor, Wilhelm levantó el globo ocular cortado en la punta de su espada para que todos lo vieran. Patético, dijo con frialdad, mientras una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. En respuesta, los ojos de la ballena se pusieron rojos. La presión en el aire cambió de repente. La enorme forma de la ballena se estremeció, como si hubiera inhalado algo venenoso. Delgadas venas verdes brillaron repentinamente sobre su carne blanca, una a una, como grietas de luz bajo la piel. Al principio, eran tenues, latiendo como luciérnagas bajo la superficie. Pero entonces, plaf. Plaf. Una a una, abultadas bolsas verdes comenzaron a expandirse por su cuerpo, como ampollas de maná formándose bajo la piel. Latían erráticamente, como forúnculos llenos de un fluido inquietante y brillante, tensando su piel antes de estallar con un siseo escalofriante. Subaru-kun, mira. Ren jadeó. El cuerpo una vez liso de la ballena ahora se retorcía con estos repugnantes y brillantes patrones en forma de hojas, algunos de los cuales ya habían comenzado a filtrar una fina niebla blanca. No, no, esto no es bueno. La voz de Teresia resonó como un látigo dentro de la mente de Subaru. Ese es el detonante. Esos crecimientos son respiraderos. Está a punto de desatar la niebla. ¡Fuosh! Con un destello verde, los sacos brillantes se rompieron simultáneamente, expulsando niebla comprimida como una erupción volcánica. La ballena giró en el aire, expulsando la niebla en un giro de 360 grados. La explosión impactó el suelo como un muro. El mundo se volvió blanco. La visibilidad se redujo a cero a medida que soldados, bestias y jinetes desaparecieron en la repentina ventisca de niebla. El dragón que estaba debajo de ellos se tambaleó al recibir la onda expansiva. Rem sujetó las riendas con fuerza, manteniéndolas firmes mientras la niebla envolvía el campo de batalla por completo. Subaru se aferró a su cintura, con la mirada fija en todas direcciones, pero no había nada, solo un gris infinito. Los gritos de hombres y bestias ahora eran apagados, como si gritaran desde el agua. Apenas podía oír sus propios pensamientos debido a la extraña presión en su cabeza. ¿Qué pasa? No veo nada. Gritó. La voz de Rem era firme. Aguanta. Nos sacaré de aquí. El suelo bajo los pies del dragón se sentía irregular. Subaru no podía distinguir si seguían en el campo de batalla o en otro lugar. Sombras se movían en la niebla. Figuras que pasaban veloces, perdidas o persiguiendo algo que no estaba allí. Tropas.
Retirada. La voz de Krusty resonó desde la niebla. Era distante pero Subaru aún podía escucharla claramente. Subaru giró la cabeza rápidamente hacia el sonido, pero era imposible distinguir de dónde provenía. La voz resonó en todas direcciones, absorbida y distorsionada por la niebla. ¿Escuchaste eso?, preguntó, apretándome más fuerte. Rem asintió. ¿Sí? Iré hacia allí. Desde algún lugar a su izquierda, un grito espeluznante. Una voz de hombre, cortada a mitad de la frase. ¡Ayuda! Ah. Desaparecido. Subaru sacudió la cabeza, forzando la vista. Nada. Ninguna figura. Ninguna silueta. Solo la niebla interminable. ¿Qué pasa? Acabo de oír a alguien. Un estruendo. Un pulso. Atravesó la niebla como un trueno bajo la piel. El dragón se tambaleó a mitad de zancada. Incluso él pudo sentirlo. Entonces el suelo empezó a temblar. Espíritu-san, ¿qué fue eso?, gritó Subaru. Otra ráfaga, Subaru-kun. Que no te alcance. Ya viene, justo frente a ti. Subaru no podía ver nada, pero confiaba en Teresia. Rem. Esquiva. Algo viene justo delante. He entendido. Respondió Rem, tirando de las riendas. Un instante después, una violenta corriente de niebla se dirigió hacia ellos. El dragón se desvió bruscamente hacia un lado, justo a tiempo para evitar ser tragado entero. Subaru se retorció en su asiento, agarrando la cintura de Rem con una mano y girando la cabeza por encima del hombro. Su corazón seguía latiendo con fuerza, y sus oídos zumbaban por el repentino silencio que siguió a la explosión. Entonces lo vio. La niebla detrás de ellos se había dispersado, apenas un poco, y en esa estrecha ventana, Subaru vislumbró la destrucción que la explosión había dejado atrás. Un largo sendero quemado atravesó la tierra como una cuchilla. Todo lo que contenía, hierba, piedra, tierra, se convirtió en un cráter. Subaru se quedó sin aliento. ¿Qué demonios es eso?, susurró con voz temblorosa. Esta es la misma magia que golpeó a la mayoría de mis tropas, en ese momento, no lo sabía, pero es el mismo ataque que puede borrar a alguien. Ja. Subaru se estremeció cuando una ola de luz atravesó la niebla. Vino desde adelante. La niebla frente a ellos se partió como cortinas, rasgadas por una fuerza invisible. Por un instante, la luz del sol atravesó la niebla gris, y luego una ráfaga de aire limpio entró, dispersando la niebla. Krusty estaba en el centro. Su espada estaba alzada, y la hoja aún brillaba con magia. A su alrededor, los soldados restantes se habían reagrupado, con los ojos abiertos de par en par, aliviados, al ver de nuevo el campo de batalla. Rem animó al dragón a avanzar, abriéndose paso entre las últimas volutas de niebla. Subaru por fin pudo respirar de nuevo. Aún le temblaban las manos, pero miró a Krusty con algo cercano al asombro. Ella, atravesó la niebla, murmuró. ¿Cuántos perdimos? Krusty le preguntó a uno de los soldados mayores. Mi unidad tiene 12 personas, pero ahora nos faltan 3. ¿Quién se perdió? No lo sé. Apretó las manos a los costados. Ni siquiera los vimos desaparecer. Otro soldado habló. Tenía 14, pero nos falta una persona. Me faltan 6. La voz de un tercer hombre se quebró al decirlo. Subaru permaneció en silencio, pero se mordió el labio inferior con tanta fuerza que casi sangró. La culpa le revolvió el estómago. Ni siquiera los vieron desaparecer. ¿Cómo se lucha contra algo así? Su mirada se dirigió a Krusty. Ella permanecía erguida, serena como siempre, pero incluso ella tenía una leve arruga en el ceño. Ya pensaba en lo que esto significaría para su siguiente paso. Ojalá pudiera decirlo. Solo advertirles directamente. Lo recordaba claramente. La conversación con Teresia la noche anterior. ¿Estás seguro de que deberíamos ocultarle a todos la información sobre la habilidad de borrar?, preguntó Subaru. Creo que deberíamos decírselo, añadió. Al menos aún podríamos elaborar una estrategia al respecto. Pero Teresia se había quedado callada al principio. Luego respondió con esa voz suya, tranquila y cortante. No. No podemos. No tienes pruebas. Y no puedes explicar cómo lo sabes. Subaru se había vuelto hacia ella. Entonces mentimos. Solo di que lo oímos de un comerciante o que lo oímos por un rumor. Krusty podría darse cuenta, dijo con dulzura. Ya lo has visto, qué astuta es. Si detecta incluso un atisbo de mentira, toda esta alianza podría desmoronarse. De vuelta al presente, Subaru volvió a morderse el labio, el sabor metálico se sentía horrible en su lengua.
Están de vuelta, dijo Crush, girándose mientras un nuevo grupo se acercaba a través de la niebla que se disipaba. Era Wilhelm, seguido por los mercenarios del Colmillo de Hierro. Sus armaduras estaban maltratadas, algunas manchadas de sangre, no toda suya. Pero estaban vivos. ¿Qué tan graves son las bajas?, preguntó Wilhelm sin saludar y en voz baja. Crush no dudó. Hemos confirmado la desaparición de 21 personas. Un pelotón entero fue aniquilado. Ni siquiera podemos identificar a quienes se llevaron. No queda nada de ellos. Wilhelm apretó la mandíbula. Bajó ligeramente la cabeza. Mis disculpas, dijo, apretando aún más la empuñadura de su espada. Crush se volvió hacia los soldados restantes y su expresión se endureció. Todavía estamos en la niebla. Si nos agrupamos demasiado, nos arriesgamos a otra pérdida masiva. Todos, dispérsense de inmediato. Ella fue cortada. Un grito resonó en el aire. Pero no fue solo uno. Voces llegaban de todas partes a la vez. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Angustia, furia, desesperación, dolor, todo se mezclaba en un grito retorcido que estremecía el aire. ¿Qué carajo es eso?, gritó. El dragón debajo de él se retorció inquieto, sintiendo algo horrible en el aire. Teresia no respondió de inmediato. Incluso ella parecía conmocionada. Entonces llegó su voz, tensa y sombría. Este es el grito de la ballena, Subaru-kun. La ballena. Subaru miró a su alrededor con incredulidad. Los soldados caían uno a uno, algunos retorciéndose en el suelo, otros agarrándose la cabeza con agonía. Algunos gritaban sin palabras, con los ojos abiertos y desenfocados. Un hombre cerca de Subaru se había desplomado por completo, con espuma saliendo de su boca. Otro se arañaba la cara, como si intentara arrancarse el sonido del cráneo. ¿Qué pasa?, gritó Subaru, intentando mantenerse en pie mientras corría hacia el soldado más cercano. El hombre no respondió. Su cuerpo temblaba como si estuviera luchando contra algo que nadie más podía ver. Rem saltó del dragón y se tambaleó hacia adelante, sujetándose la cabeza. Ese grito, no es normal, dijo. Nos está atacando la mente, como una enfermedad de maná, pero más fuerte. Mucho peor. Subaru agarró los hombros de otro soldado caído. Oye, quédate conmigo, gritó, pero el hombre solo gimió y se acurrucó aún más. ¿Por qué estoy bien?, susurró Subaru para sí mismo. La voz de Teresia resonó débilmente en su mente. Porque ya estás conectado a algo peor. ¿Estás bien también, Espíritu-san? Sí, curiosamente, la última vez me dolía solo estar de pie. Pero ahora, tal vez sea porque estoy conectado a ti, y no te afecta. A su alrededor, más hombres se desplomaron. Algunos hundieron la cara en el suelo, otros tropezaron a ciegas, blandiendo sus armas al vacío. Ya no era un campo de batalla. Era el caos. Algunas personas tienen una resistencia más fuerte, dijo Subaru, casi para sí mismo. Pero otras, no lo soportan en absoluto. Rem se sujetó la cabeza con fuerza. Si esto sigue así, todos caeremos. Subaru miró hacia arriba, entrecerrando los ojos mientras escaneaba el campo de batalla, esperando, desesperadamente, que alguien tuviera una solución. Porque si esto era solo el principio, ya estaban perdiendo. Espíritu-san. ¿Qué hacemos? Primero tenemos que estabilizar a la gente. Subaru, busca al sanador y dile que los calme. Debería poder tranquilizarlos. Empieza con los que están en peor estado. Entendido. Félix. ¿Dónde estás? Necesito tu ayuda. Crush, agarrándose la cabeza, logró gritar con los dientes apretados. Félix. Ayuda a Natsuki Subaru. De acuerdo. Gritó Félix mientras corría, abriéndose paso entre los soldados caídos. Junto con Subaru buscaron a los soldados más afectados. Félix se arrodilló junto al soldado que se había desplomado primero. Sus manos brillaron tenuemente con magia curativa. La luz azul envolvió las sienes del hombre. Tranquilo, respira, murmuró Félix con suavidad, acompasando los jadeos frenéticos del hombre. Las venas de su frente latían con fuerza. La sangre seguía manándole de las orejas. Subaru observó atentamente cómo la mirada del hombre perdía lentamente esa mirada salvaje. Su respiración se tranquilizó. Sus dedos se soltaron de la armadura y, tras unos segundos, cayó inconsciente. Ese es uno, dijo Félix, levantándose con una mueca. Sigamos. Pasaron al siguiente. Esta vez, el soldado estaba convulsionando. Sus brazos se agitaban débilmente, con la boca abierta en un grito silencioso.
Félix dudó, y luego colocó ambas palmas firmemente sobre la cabeza del hombre. Una luz más fuerte pulsó desde sus manos. El soldado dejó escapar un grito ronco. Todo su cuerpo se arqueó una vez y luego se desplomó inerte. Félix casi se cae hacia atrás, jadeando con dificultad. Vivirá, dijo. Pero no despertará pronto. Subaru tragó saliva con dificultad y señaló a otro hombre. Ese, todavía está consciente. Probémoslo ahora. El último se incorporó, pero se agarraba el cráneo como si estuviera a punto de partirse. Sus uñas le habían dejado largos cortes en la cara, y las lágrimas corrían por sus ojos vacíos. Félix se agachó a su lado y le sujetó la muñeca. Quédate conmigo. Voy a ayudarte. Tras una larga pausa, el hombre parpadeó. Su vista se volvió más clara. Miró a Félix y luego a Subaru, temblando, pero ya sin gritar. Bien, susurró Félix. 3 menos, aún quedan muchos. Subaru observó el campo de batalla. Decenas de personas seguían en el suelo. Algunas gemían suavemente, otras se acurrucaban sobre sí mismas, temblando. Algunos gritaban como niños que despiertan de una pesadilla. La niebla que los cubría no se había disipado en absoluto. No terminaremos esto pronto, y si viene la ballena, estamos condenados. Respiró hondo y se puso de pie. Aún le temblaban las manos, pero sus piernas se mantenían firmes. «Subaru-kun», gritó Félix mientras miraba hacia arriba, pero Subaru no respondió. Tenía la mirada fija en la niebla. «Espíritu-san, sí, Subaru-kun. Por favor, necesito tu ayuda. Quiero protegerlos a todos». «Comprendido. Gracias». Luego se giró hacia el puesto de mando y gritó. «Cruz-san». Ella giró la cabeza rápidamente en su dirección. «Ganaré tiempo. Mientras tanto, que todos se recuperen». «¿Qué?». La voz de Cruz se quebró por la sorpresa. «¿Qué harás?». Pero Subaru no esperó la aprobación. Se giró rápidamente hacia Rem. «Rem, ¿aún puedes moverte?». Rem seguía sujetándose la cabeza. Respiraba con dificultad y tenía el rostro pálido. «Subaru-kun», susurró, intentando mantener el equilibrio a pesar del dolor. «Por favor. Disculpa la molestia, pero te necesito. Te quiero conmigo en el lugar más peligroso de este campo de batalla». Ella lo miró a los ojos. Incluso a través de la neblina del grito que aún la desgarraba, vio el fuego en él. Sus manos cayeron lejos de su cabeza. «Sí. A donde quieras ir, Subaru-kun. Gracias, y lo siento. Prometo compensarte cuando esto termine». Subaru montó al dragón una vez más detrás de ella, quien ya había tomado las riendas. Rem sonrió suavemente, su voz suave a pesar del dolor. «Fufu, lo esperaré con ansias, espera. Natsuki Subaru». Con esta niebla. Cruz intentó detener a Subaru, pero Subaru no le prestó atención y él y Rem corrieron hacia adelante con el dragón. «Quien pueda oírme, cúbrase los oídos. Quien no pueda, quédese donde está». Subaru les dejó un mensaje antes de seguir adelante. «Bien, primero tenemos que atraer a la ballena. Aquí no hay vuelta atrás». Subaru respiró hondo y luego gritó con todo lo que tenía. «Puedo regresar en». Pero antes de que pudiera terminar, todo se detuvo. Y a Teresia le pasó lo mismo. Hasta ese momento, había estado observando el mundo a través de los ojos de Subaru, viendo la niebla, el campo de batalla y al dragón como si fueran suyos. Pero en un instante, todo desapareció. Un pulso oscuro y pesado recorrió su conexión compartida. Sentía como si algo terrible hubiera sacudido la esencia de su vínculo. Luego todo quedó en silencio. El galope del dragón, el viento soplando, los gritos lejanos de los soldados, todo desapareció sin dejar rastro. De repente se dio cuenta de que no podía ver nada en absoluto. Todo a su alrededor se había vuelto completamente negro. No era solo oscuridad. Se sentía densa e interminable, como si la fuera a tragar por completo. ¿Dónde está esto? Intentó hablar. Pero no le salió ninguna voz. Abrió la boca, o al menos eso creyó. Pero no se oía ningún sonido. Ni siquiera podía oír su propia respiración. Entonces se dio cuenta de algo inquietante. No sentía nada de su cuerpo. Sus manos ya no estaban. Sus piernas habían desaparecido. No estaba segura de si estaba de pie, flotando o cayendo. Todo a su alrededor se sentía extraño, como si todo su ser se hubiera derretido en la oscuridad. De alguna manera, ella se había convertido en parte de ello. Y, sin embargo, a pesar de todo, no sentía miedo. No sentía pánico. Su corazón no latía con fuerza. La sensación de frío la envolvía, pero no era amenazante. Era una sensación de calma y serenidad, casi nostálgica.
Era como si la oscuridad la conociera desde hacía mucho tiempo. Como si hubiera estado allí antes y simplemente la hubiera olvidado. En lugar de atraparla, la sujetó con ternura. La sensación era parecida a estar envuelta en una cuna, rodeada de algo que la comprendía mejor que ella misma. Algo comenzó a tomar forma dentro del mundo oscuro. Al principio, solo era una silueta, una cabeza ligeramente ladeada. Luego, hombros. Luego, brazos que se desplegaban lentamente entre la niebla negra. Se movía como si no estuviera limitado por el espacio, flotando en lugar de caminar. Cuanto más miraba a Teresia, más claro lo veía. Era una mujer. O algo que se le parecía. La niebla la envolvió como un velo. Su rostro era borroso, como si el vacío mismo se negara a definirla. Pero Teresia no necesitaba ver con claridad. Ella ya conocía esta presencia. Esa presencia. Esa fuerza abrumadora. Aquello que había caminado hacia ella una vez, justo antes de que se perdiera. Tú eres la de entonces, dijo Teresia, aunque sus palabras solo existían en sus pensamientos. La mujer no habló. Pero sus emociones se desbordaron, densas y abrumadoras. Teresia podía sentir cómo la inundaban, ola tras ola. No era odio. No era alegría. Era algo más profundo. Algo ancestral. Obsesión. Anhelo. Amor. Celos. Soledad. Sus pensamientos comenzaron a nublarse. Era como si algo la penetrara de nuevo, intentando fundirse con ella. Teresia quería moverse. Resistirse. Gritar. Pero solo podía pensar, e incluso eso empezó a desvanecerse bajo el peso de la presencia de la mujer. De repente, la oscuridad se agitó tras la figura, y un susurro resonó a través de ella. Teresia no pudo distinguir las palabras, pero sintió la emoción con claridad. La voz era suave, triste y llena de anhelo. No era un mensaje para ella. Era para otra persona, Subaru. Incluso ahora, la mujer frente a ella no miraba a Teresia directamente. Todo esto, todo, era por su culpa. Cada parte de esta oscuridad lo buscaba a él, no a ella. Ella estaba concentrada en él. Detente, no sabía cómo, y no sabía si importaría, pero en sus pensamientos, volvió a hablar. No eres el único que quiere protegerlo. Su voz no se pronunció en voz alta, pero el pensamiento resonó en la silenciosa oscuridad. No supo si la mujer la oyó, pero se mantuvo firme a pesar de todo. Incluso sin cuerpo, se negó a retroceder. Por un momento el vacío permaneció quieto. Entonces la oscuridad empezó a cambiar. Una presión lenta y pesada se extendió por el aire. El dolor que una vez la envolvió cambió de forma. Ya no se sentía suave ni triste. En cambio, comenzó a arder. El sentimiento que se apoderó de ella fue ira. No era salvaje ni estridente, sino frío y absoluto. Latía con celos tan profundos que parecían eternos. El susurro regresó de nuevo, esta vez más fuerte. Teresia aún no entendía las palabras, pero las emociones eran innegables. La voz no le hablaba a ella. Hablaba de ella. La juzgaba. La mujer por fin se movió. Giró la cabeza apenas, y aunque su rostro permaneció oculto entre las sombras, Teresia sintió el cambio de atención. La presencia ahora la miró directamente. Por primera vez desde que entró en ese lugar, Teresia sintió algo que la oprimía, no con suavidad, sino con fuerza. La oscuridad que antes parecía una cuna había cambiado. Ahora la envolvía como un abrazo apretador. Sus pensamientos temblaban bajo el peso. Podía sentirlo en cada rincón de su ser. El mensaje que no necesitaba palabras. Él me pertenece, siguió otra oleada de presión. No emitía ningún sonido, pero golpeó como un grito enterrado bajo el silencio. Estaba llena de furia, dolor y obsesión a la vez. El mundo que la rodeaba empezó a desmoronarse. No se rompió de golpe, sino que se agrietó lentamente, como un cristal bajo presión. Los fragmentos del vacío empezaron a desprenderse, y algo invisible la atrajo hacia atrás. Cualquier fuerza que existía en ese lugar la estaba rechazando. La estaban empujando hacia afuera. El vacío se deshizo. Sus sentidos se distorsionaron y se nublaron, y entonces, como si la hubieran arrastrado por un túnel de humo y viento frío, regresó a la consciencia de Subaru. El campo de batalla regresó. Podía oír gritos. El viento volvió a golpearle los oídos. La niebla aún persistía. Y a través de los ojos de Subaru, vio todo una vez más. He vuelto. Gritó Subaru. Subaru-kun, ¿qué acabas de hacer? La voz de Teresia sonaba débil. Sus pensamientos aún no se habían calmado. Lo que acababa de ver, no, lo que sentía, la dejó conmocionada. Ella estaba aterrorizada. Y sabía la verdad. Esa presencia era definitivamente una bruja.
Es un truco mío. Rem, ¿hueles a la bruja en mí? Preguntó Subaru rápidamente. Sí, Subaru-kun, apestas. Respondió Rem sin dudarlo. Eso es lo que quería decir, pero definitivamente podrías haberlo dicho mejor. En fin. Ahora te toca a ti, Espíritu-san. Comprendido. Teresia cerró sus ojos invisibles. El campo de batalla a través de la visión de Subaru aún parpadeaba, pero su enfoque había cambiado. La imagen residual de la mujer sombra aún persistía vagamente en sus pensamientos, pero la enterró por ahora. No había tiempo para pensar. Subaru la había llamado. Le había pedido fuerza. Y ella haría lo que tuviera que hacer. Para salvar a Subaru. Para proteger a Wilhelm. Para interponerse entre este campo de batalla y la desesperación, como lo hizo en su vida anterior, cuando aún ostentaba el nombre de Santa de la Espada. Subaru-kun, yo me hago cargo. El cuerpo de Subaru tembló. Apretó los puños sin pensar. Luego, lentamente, su postura cambió. Sus hombros se enderezaron, su respiración se estabilizó y bajó la postura. Su equilibrio no era el correcto, por lo que ella lo corrigió. La espada descansaba en su cadera. La empuñadura no le sentaba bien en la mano, pero aún podía usarla. Colocó la mano de él sobre la empuñadura y respiró hondo. El aire era frío y pesado, pero su mente estaba tranquila. Este no era el cuerpo con el que solía luchar. Y en los bucles anteriores, sabía lo frágil que era. Esta vez necesitaba controlarlo mejor. Comencemos, dijo ella tranquilamente en su corazón. ¿Ese Subaru-kun? Rem lo llamó con voz temblorosa. Se tapó la nariz con una mano. Su expresión se tensó por la incomodidad, y la otra mano que sujetaba las riendas temblaba. Teresia se giró lentamente para mirarla. Los ojos de Subaru se encontraron con los de Rem, pero ya no transmitían la misma calidez de antes. La chispa habitual en su mirada se había desvanecido. Ya no había esa sonrisa torpe que es la seña de identidad de Subaru. Rem se quedó paralizada. Algo en su interior le decía que no era la misma persona junto a la que había estado corriendo. Incluso sin magia, incluso sin palabras, podía sentir la diferencia. Su expresión había cambiado. Antes de que Rem pudiera decir algo, la ballena gritó de nuevo. El sonido atravesó el cielo como una cuchilla. Era más fuerte que antes, más profundo, más distorsionado, como si el aire mismo se estuviera desgarrando. Todos en el campo de batalla lo oyeron. Incluso aquellos que se habían quedado atónitos tras el último grito se pusieron de pie de golpe. Ese grito, susurró Rem, tapándose los oídos. Es aún peor que antes, Teresia no se inmutó. Apretó el agarre de Subaru sobre la espada. ¿Está reaccionando hacia mí, no? Rem lo oyó al volverse hacia Subaru. Estaba pensando en lo que Subaru acababa de decir. ¿Subaru-kun? Preguntó de nuevo, con tono cauteloso. Él, o mejor dicho, ella, no respondió. En cambio, Teresia giró lentamente la cabeza de Subaru hacia la niebla. Sus ojos miraban a través de ella, sin pestañear. Otro grito resonó desde entre las nubes. La voz de la ballena ya no era un rugido de hambre. Era un grito de agitación. Había presentido algo. Algo mucho más profundo que lo que había estado persiguiendo antes. Algo que no podía comprender y la ballena no se detendría ahora. Y ahora, estaba llegando. Subaru colocó una mano sobre la cabeza de Rem. La acarició suavemente, no con pánico ni vacilación, sino con tranquila tranquilidad. No te preocupes, Rem. Yo me encargo. Vuelve con Crushed y dile que espere una oportunidad. La haré, pase lo que pase. Los ojos de Rem se abrieron de par en par. Abrió la boca, a punto de protestar. Pero antes de que pudiera hablar, Subaru ya se había movido. Se lanzó hacia adelante y saltó a la niebla, espada en mano. Sus movimientos eran rápidos y dignos, nada que ver con antes. Era como si se hubiera convertido en otra persona por completo. Subaru-kun. Gritó Rem en estado de shock. Cuento contigo, Rem. Gritó sin darse la vuelta. Rem aferró las riendas con fuerza mientras el suelo desaparecía tras él. Su dragón se encabritó ligeramente ante el repentino movimiento, percibiendo la tensión en su cuerpo. No entendía qué había cambiado. Su voz, sus movimientos, nada de eso se parecía al Subaru que ella conocía. Y, aún así, de alguna manera, se sentía más confiable que nunca. Se quedó mirando la niebla durante unos segundos más, luego giró el dragón y voló hacia la formación principal. No había tiempo para dudar. Ella tenía que entregar su mensaje. No mueras, Subaru-kun, susurró, su voz apenas audible por encima del viento. Por favor, regresa.